Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro va a resonar con muchísimas personas. Hoy vamos a hablar de algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido que enfrentar, el perdón. Y lo haremos a través de la lente de una figura que me inspira mucho, la talentosa Demet Özdemir, y el poderoso concepto de perdón a todo por amor. Prepárense para un viaje de reflexión, de esas conversaciones que nos hacen pensar, que nos tocan el corazón y espero, que nos inspiren a ser mejores personas. Antes de empezar, no olviden que si todavía no son parte de esta maravillosa comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, abróchense los cinturones porque empezamos. El amor, ese sentimiento tan complejo y a la vez tan simple, tiene la capacidad de transformarnos, de elevarnos y sí, también de ponernos a prueba. ¿Cuántas veces hemos dicho que el amor todo lo puede? Que el amor todo lo perdona. Pero ¿cuánto de eso es realmente cierto en la práctica? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para sanar, para seguir adelante, para proteger ese vínculo que tanto valoramos? La idea de perdón a todo por amor nos invita a reflexionar sobre los límites, sobre el sacrificio, sobre la verdadera esencia del perdón cuando está impulsado por un sentimiento tan profundo. Demet Özdemir, con esa gracia y esa fuerza que la caracterizan, nos ha regalado personajes que en muchas ocasiones se enfrentan a situaciones límite, donde el perdón se convierte en una herramienta fundamental para su crecimiento y para la consolidación de sus relaciones. Hoy, quiero desgranar esos momentos, esas palabras impactantes, esas decisiones que nos demuestran que el perdón no es debilidad, sino una fortaleza inmensa, especialmente cuando se trata de amor. Vamos a analizar qué significa realmente perdonar, no superficialmente, sino en lo más profundo de nuestro ser, y cómo el amor puede ser el catalizador perfecto para ese proceso. Porque, seamos honestos, perdonar no siempre es fácil. Hay heridas que parecen imposibles de sanar, decepciones que nos marcan, y la tentación de aferrarnos al resentimiento puede ser muy fuerte. Pero, ¿qué pasa cuando el amor nos impulsa a ir más allá de esas barreras? ¿Qué significa esa entrega total? Vamos a sumergirnos en el universo de Demet Özdemir. Pensemos en sus personajes más emblemáticos. ¿Recuerdan a Sanem Erkencikus? Esa joven soñadora apasionada que se enamoraba perdidamente. En su camino vivió desilusiones, traiciones, momentos en los que el perdón era la única vía para recuperar la confianza y, sobre todo, para reencontrar la paz interior. La forma en que su personaje, a pesar del dolor, encontraba la fuerza para perdonar, no por obligación, sino por amor genuino, es algo que nos deja una huella imborrable. No se trataba de olvidar, sino de comprender, de aceptar y de decidir conscientemente que el amor valía la pena el esfuerzo de sanar. ¿Y qué decir de sus otros roles? En cada uno de ellos vemos esa dualidad, la vulnerabilidad ante el dolor y la resiliencia ante la adversidad, siempre con el amor como motor principal. A veces las palabras que más impactan no son las que gritamos, sino las que susurramos con sinceridad, las que nacen de un corazón dispuesto a sanar. Pensemos en esas frases que hemos escuchado, o quizás que hemos dicho, que encapsulan esta idea. Te perdono porque te amo más de lo que me duele lo que hiciste. O el perdón es mi forma de liberarme a mí misma y de darte otra oportunidad, porque nuestro amor merece esa lucha. Estas no son solo palabras bonitas, son declaraciones de intenciones, son actos de valentía. El perdón en el contexto del amor no significa justificar el error. No se trata de decir, lo que hiciste está bien. Al contrario, implica reconocer el daño causado, pero decidir que el vínculo, la conexión, el futuro juntos, es más importante que la herida del pasado. Es un acto de egoísmo inteligente porque al perdonar, nos liberamos de la carga del rencor, que nos consume y nos impide avanzar. Y cuando ese perdón está motivado por el amor, adquiere una dimensión aún mayor. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y a la otra persona. Es la oportunidad de construir sobre cimientos más sólidos, de aprender de los errores y de fortalecer la relación. Pero ¿cuándo sabemos que estamos perdonando de verdad? No es simplemente decir, te perdono y seguir como si nada hubiera pasado. El verdadero perdón implica un proceso. Implica sanar, a veces con distancia, a veces con comunicación honesta, a veces con tiempo y paciencia. Y el amor, ese amor verdadero, es capaz de darnos esa paciencia, esa comprensión,
esa voluntad de esperar a que la sanación ocurra. Pensemos en las palabras impactantes a L. ¿A qué se refiere el título? No me refiero a insultos o reproches, sino a esas frases que revelan la profundidad del sentimiento, la magnitud del sacrificio, la fuerza del compromiso. Cuando un personaje de Demet Özdemir, o cualquier persona en la vida real, dice algo como, no fue fácil, pero lo superamos juntos porque nuestro amor es más fuerte que cualquier obstáculo, o, te perdono porque sin ti mi vida no tiene sentido y prefiero luchar por nosotros que vivir sin ti. Esas son las palabras que resuenan, que nos conmueven, porque nos muestran la valentía de poner el amor por encima del orgullo, del dolor, de la duda. El perdón total, el perdón a todo por amor, puede parecer idealista, incluso utópico para algunos. ¿Cómo perdonar la infidelidad, la traición profunda, la mentira constante? Aquí es donde la perspectiva se vuelve crucial. No se trata de avalar la irresponsabilidad o la crueldad. Se trata de entender que en muchas ocasiones, las personas actúan desde sus propias debilidades, desde sus miedos, desde sus imperfecciones. El amor nos da la capacidad de ver más allá del error y de enfocarnos en la persona, en su potencial de cambio, en el bien que también ha aportado a nuestras vidas. Demet Özdemir, a través de sus personajes, nos enseña que el perdón no es un cheque en blanco, sino una decisión consciente de darle a alguien la oportunidad de redimirse, siempre y cuando esa persona esté dispuesta a trabajar en ello y a reconstruir la confianza. Es un camino que requiere valentía, humildad y, sobre todo, un amor profundo y sincero. Ahora, reflexionemos sobre lo que esto significa para nosotros en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces dejamos que pequeñas rencillas, malentendidos o errores del pasado nos impidan disfrutar del presente? ¿Cuántas veces el orgullo o el miedo a ser heridos de nuevo nos cierran las puertas al amor y a la conexión? El mensaje de perdón a todo por amor nos invita a ser más audaces, a ser más compasivos, a recordar que todos somos falibles. Nos anima a valorar las relaciones que tenemos y a estar dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para sanarlas y fortalecerlas. Quiero hacer una pausa aquí para reflexionar sobre la autenticidad del perdón. A veces decimos que perdonamos porque queremos evitar el conflicto, porque no sabemos cómo gestionar la situación, o simplemente porque nos sentimos presionados. Pero el verdadero perdón viene de un lugar de autenticidad, donde realmente hemos procesado nuestras emociones y hemos decidido conscientemente dejar ir el resentimiento. Cuando el amor es el motor, este proceso se vuelve más genuino, más liberador. Porque el amor en su esencia más pura busca el bienestar, tanto propio como del ser amado. Y el resentimiento, por el contrario, nos encadena, nos roba la alegría y nos impide experimentar la plenitud. Las palabras impactantes, esas frases que nos quedan grabadas, son a menudo aquellas que resumen un proceso de lucha interna, de superación y de una elección consciente. Imaginen una conversación donde alguien dice, sé que te he herido profundamente y entiendo si no puedes perdonarme. Pero quiero que sepas que te amo tanto que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar mi error y reconquistar tu confianza. O desde el otro lado, la respuesta que podría ser, me duele lo que pasó, pero veo tu arrepentimiento y siento que nuestro amor es demasiado valioso como para dejarlo ir por un error. Te perdono, y juntos vamos a reconstruir esto. Estas son las conversaciones que, aunque difíciles, son las que realmente forjan relaciones duraderas y profundas. En resumen, el mensaje de perdón a todo por amor, inspirado en la fuerza y la sensibilidad de Demet Özdemir y sus personajes, nos habla de la capacidad transformadora del perdón cuando está impulsado por un sentimiento tan poderoso. Nos recuerda que perdonar no es olvidar ni justificar, sino un acto de valentía que nos libera y fortalece nuestras relaciones. Implica comprender, aceptar y, sobre todo, decidir que el amor vale la pena el esfuerzo de sanar. Las palabras impactantes que acompañan este proceso son aquellas que revelan la profundidad de este compromiso, la disposición a luchar por la unión y la fe en la capacidad de superar las adversidades juntos. Así que, mis queridos amigos, espero que esta conversación les haya tocado el corazón y la mente. Espero que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre la importancia del perdón. Agradezco enormemente que me hayan acompañado en este viaje. Ahora me encantaría saber de ustedes. ¿Han vivido alguna situación donde el perdón haya sido fundamental en su relación? ¿Qué palabras les han impactado más en este contexto? Déjenme sus reflexiones y experiencias en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y útil, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que les podría servir esta reflexión. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para formar parte de nuestra increíble comunidad. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.